Tenemos una obsesión por complicarlo absolutamente todo y por eso te quiero compartir tres nuevos conceptos que acabo de descubrir, que acabo de conocer, que apenas estoy aplicando y que realmente no había caído en cuenta de lo real que es esto. ¿Por qué? Porque justo me acaba de pasar, justo me acaba de suceder y es que realmente nosotros tenemos esta obsesión por pensar que las cosas son más difíciles de lo que en realidad son. Es súper importante que entendamos que ahorita en este momento tenemos que dejar de pensar tanto las cosas y tenemos que comenzar a actuar. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque sucede que últimamente nos hemos vuelto muy mediáticos de las cosas, tenemos que analizarlo todo, queremos volvernos súper profundo de las cosas y al final del día terminamos tan abrumados porque pensamos que las cosas son más difíciles de lo que en realidad son y terminamos sin hacer nada. ¿Sabías que el 90% del día vivimos prácticamente que en piloto automático? ¿Sabes a qué se refiere este concepto? Vivir en modo de piloto automático quiere decir que haces las cosas de manera inconsciente. ¿Esto qué quiere decir? Que tú ya sabes tu protocolo de actividad, tus patrones de comportamiento, tú ya sabes que te despiertas, te metes a bañar, haces tu café, te vas a trabajar, haces las cosas de siempre, regresas, haces las cosas de siempre y acomodas y te duermes en piloto automático. Pero cuando tenemos un momento de conciencia, cuando tenemos este momento de apreciación de nuestra realidad, que es un 10% del día, casi la mayoría del día no nos gusta meternos a tomar decisiones muy complejas, no nos gusta ponernos a pensar en las cosas que sí deberíamos de pensar. ¿Qué pasa? Llegan estos momentos de ansiedad, de depresión, de frustración, estos momentos donde nos viene como que esta torrente de, ay, me empiezo a sentir frustrada, ansiosa y empiezo a tener este sentimiento cuando tomo conciencia de que a lo mejor a lo largo del día no te rindió el tiempo y dices, ¿qué pasó? O sea, ya se acabó el día y tú apenas como que despiertas, como que tomas conciencia. Eso no es particular de ti, eso nos pasa a la gran mayoría de las personas porque el 90% del día no tomamos decisiones conscientes, tomamos decisiones espontáneas, tomamos decisiones automatizadas. Entonces, quiero que conozcas y tú investigues un poco más, yo te voy a estar hablando de esto poco a poco, pero quiero que entiendas un concepto que son las neuronas espejo. ¿Esto qué es o qué quiere decir? No sé si te has percatado cómo es que nosotros aprendemos diferentes habilidades o cómo es que cuando una persona bosteza, tú bostezas también, o cuando una persona te dice que tiene hambre y está comiendo, te da hambre. Esas son las neuronas espejo. Nuestro cerebro es social y responde a nuestro entorno. ¿Por qué? Porque busca la empatía, busca ser social, busca pertenecer a un grupo, busca mantenerte en sobrevivencia y esto no es actual, esto es de toda la vida, desde antes, desde la prehistoria, el ser humano trataba de agruparse para mantenerse a salvo, para mantenerse en un área protegida. Lo mismo pasa ahora. Nuestro cerebro tiene esta función de sobrevivencia que nos mantiene en este aspecto social. Tratamos de buscar la empatía. Si una persona dice que tiene frío, tú comienzas a pensar que tienes frío. Si una persona dice que ya se cansó, te comienza a contagiar y tú como que te sientes cansada. Por eso dicen que las emociones se contagian y es verdad. Es por este concepto de las neuronas espejo. Entonces, ¿qué es lo que yo te quiero invitar? Si hay algo en lo que tú actualmente no estás cómoda, no estás conforme o tienes una meta en tu mente o algo, lo primero que tienes que hacer es rodearte de personas que estén logrando lo que tú quieres lograr. Y tienes que alejarte de personas que tengan ese hábito que no está siendo positivo para ti. Porque gracias a las neuronas espejo es muy probable que si tú ves personas que están haciendo actividad física, te contagien. Si tú ves personas que llevan un plan de alimentación, te contagien. Si tú ves personas que están cuidando su alimentación, que se levantan temprano, que les gusta leer, que les gusta salir a caminar, si tú ves personas que tienen ese tipo de comportamientos, las neuronas espejo van a hacer su trabajo. Inconscientemente tú vas a sentir empatía por ese tipo de comportamiento. Versus si tú te rodeas de personas que tienen hábitos desorganizados, probablemente tú
tu cerebro social se sienta empatizado hacia ellos y comienzas a tener comportamientos que tú antes no tenías. Por ejemplo, cuando comienzas a ir a la universidad o la preparatoria y que todos toman y tú no, y comienzas a tomar porque ellos toman. Cuando todos fuman y tú no, y comienzas a fumar porque todos fuman. Esas son las neuronas espejo, están buscando empatía, están tratando de integrarte al grupo para protegerte, porque es un sentido de sobrevivencia, es normal, es fisiológico y esto es desde la historia, no es algo particular de ti. Entonces, cuando nos está costando cambiar un nuevo hábito, cuando estamos tratando de construir un nuevo hábito, tenemos que hacer de nuestro cerebro nuestro socio, nuestro aliado, y tenemos que utilizar estas neuronas espejo a nuestro favor, rodeándonos de personas que estén logrando las metas que nosotros queremos lograr. Tenemos que rodearnos de personas a las que nosotros podamos imitar en comportamiento, y eso nos lleva al siguiente concepto, que es la neuroplasticidad. ¿Qué es la neuroplasticidad? Es la capacidad de nuestro cerebro de crear nuevos patrones de comportamiento. Se creía, antes había un dicho muy popular que decía que el perro viejo no aprende trucos nuevos. Esos serán los perros, pero somos humanos. Y los humanos se ha demostrado que incluso después de los 60 años de edad, sigue teniendo esta habilidad el cerebro de crear nuevas conexiones neuronales, de tener nuevas habilidades neuronales y de crear nuevos hábitos o nuevos comportamientos. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros todavía ahora, aunque seamos personas adultas, tenemos la capacidad de desarrollar nuevos aprendizajes. ¿Cómo te puedo explicar esto de una manera mucho más simple? ¿Qué sucede? Nuestro cerebro vuelve a hacer acciones que ya reconoce de manera mucho más rápida. Es como si fuera un sendero de césped. Y nosotros caminamos siempre por el mismo camino, del punto A al punto B. Probablemente nuestro cerebro ya ni siquiera tenga que analizar el camino porque ya lo conoce y actúa en consecuencia. Es una respuesta inmediata y automática. Entonces ahí nosotros automatizamos nuestros patrones de comportamiento. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros queremos cambiar de sendero, nuestro comportamiento comienza a ir más lento, porque es un camino que desconoce, es un camino que no sabe cómo abrir, cómo ir entre las hierbas abriendo un sendero, no sabe. Entonces nuestros movimientos son más lentos y es evidente que el proceso de llegar al punto B es mucho más lento, porque no reconocemos el sendero. Una vez que nosotros constantemente volvamos a caminar por el nuevo camino, se va a ir abriendo esa brecha, el camino va a ser mucho más rápido y el sendero pasado va a desdibujarse en el camino, en la hierba, va a volver a crecer hierba, va a dejar de nuevo a ser un prado y nosotros ya abrimos un nuevo camino. Eso pasa con nuestros patrones de comportamiento de la misma manera, así de sencillo. Si nosotros siempre vamos por el mismo camino, se dibuja un sendero y nuestra respuesta del cerebro es automática. Es rápida, ya conoce el camino, ya ni siquiera lo tienes que pensar. Pero cuando estamos tratando de desarrollar otro patrón de comportamiento, nos toma un poco más de tiempo, 100%, nuestro cerebro reacciona un poco más lento, 100%, porque tiene miedo, pero una vez que día tras día tras día tú vayas caminando por ese sendero, tu cerebro va a reconocer el camino y su respuesta va a ser mucho más rápida. ¿Esto para qué sirve? Es un proceso de aprendizaje y este proceso de aprendizaje nos ayuda a desarrollar nuevos hábitos, a reestructurar nuestro comportamiento. ¿Por qué? Porque tenemos que tener nueva actividad neuronal. ¿Esto qué quiere decir? Eso es lo que requiere nuestro cerebro para mantenerse activo. Eso es lo que requiere nuestro cerebro para mantenerse con esa vitalidad. Como todos los músculos del cuerpo que no se utilizan se atrofian. Es por eso que cuando nosotros no estamos aprendiendo una habilidad nueva, cuando no estamos construyendo un hábito nuevo, cuando no estamos interrumpiendo patrones de comportamiento que son autodestructivos, nuestro cerebro se empieza a apagar y nuestro estado de alerta o de respuesta a los problemas es mucho más lento, porque nuestro cerebro está perdiendo esa agilidad para responder a los problemas. Es por eso que es muy importante que si tú ya decidiste un nuevo patrón de comportamiento, pese a que tu respuesta sea más lenta,
pese a que tu nivel de adaptación a ese proceso sea más lento, lo tienes que hacer. Lo tienes que hacer con o sin tu cerebro de aliado en este momento. Pero una vez que se automatice ese comportamiento, todo lo demás va a ser mucho más fácil. Se dice que el 75% de nuestros pensamientos provienen de nuestros recuerdos, de nuestras vivencias del pasado. El 75%. Por eso es que es muy habitual que siempre volvamos a nuestros hábitos viejos o a viejos patrones de comportamiento. Por eso es muy común que cuando hacemos un plan de alimentación durante un tiempo funciona, pero si realmente no seguimos este sendero y nos preocupamos por automatizar este comportamiento, probablemente vayamos a recaer. ¿Por qué? Porque no nos dimos el tiempo suficiente para automatizar este comportamiento. Porque el 75% de nuestros pensamientos están basados en nuestras vivencias pasadas y únicamente el 25% está desarrollando nuevas vivencias. Solamente el 25% de nuestro pensamiento desarrolla visiones, sueños, metas, solamente. Es por eso que el porcentaje es muy poquito, pero nosotros tenemos la capacidad neuronal, gracias a este concepto, la neuroplasticidad, de intercambiar eso, de hacer que esas visiones se aterricen, creando nuevos patrones de comportamiento, nuevas conexiones neuronales, nuevos senderos a creación de nuevos hábitos y poco a poco, gradualmente, va a ser automático. Nos va a dejar de costar tanto trabajo y la vida va a ser mucho más fácil porque nos tenemos que dejar de complicar la vida. Si tú ya tienes un plan de alimentación, hazlo. No pienses tanto, no analices tanto, no indagues tanto, sencillamente hazlo, ejecútalo. Ve del punto A al punto B, del punto A al punto B. Gradualmente va a funcionar y gradualmente, automáticamente tu cuerpo va a responder a ese nuevo patrón de comportamiento que estás desarrollando. Con el entrenamiento es exactamente lo mismo. No analices tanto, no lo pienses tanto, no te des 7 minutos para analizar si vas o no vas a entrenar. Sencillamente párate y hazlo. Sencillamente levántate y ve. Es lo único que tienes que hacer. Tú misma vas a estar automatizando ese comportamiento y poco a poco, cuando menos lo pienses, vas a estar abrochándote los tenis y ya vas a estar en el gimnasio. Sin siquiera pensarlo, sin analizarlo, sin preguntarte si sí o si no, va a ser un comportamiento automático. Nosotros tenemos la habilidad de desarrollar esa nueva capacidad neuronal. Tenemos que volver nuestro cerebro nuestro aliado. Si tú nada más necesitas un plan del punto A al punto B, el sendero ya está dibujado. Lo único que tienes que hacer es caminarlo. Mañana te cuento un poco más de esto. Inténtalo, te aseguro que funciona.